seguiremos este asunto muy de cerca en los próximos días y este miércoles se conocía la valoración de los líderes políticos según el Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige el socialista José Félix Tezanos. Hoy además descubrimos las preocupaciones de los ciudadanos según esta encuesta, que destaca que el 46% de los españoles está a favor de la vacunación obligatoria, es decir, que el 54% no lo está. Volviendo a la valoración de líderes y políticos, ¿o qué diario desmonta hoy las proyecciones de Tezanos, que le otorga al PP 9 puntos menos de lo que realmente le corresponde y sigue presentando a Sánchez como vencedor indiscutible de las elecciones si se celebraran ahora mismo? Para hablar de este asunto nos acompaña Rubén Tamboleo, sociólogo experto en sistemas electorales. Rubén, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, un placer. ¿Cuál es la valoración general a este CIS? Bueno, lo que estamos viendo con este barómetro es que al final la disparidad entre los resultados públicos y los resultados de instituciones privadas se sigue haciendo cada vez más grande. Entonces, esto lo que hace es deteriorar una institución pública de importancia como el Centro de Investigaciones Sociológicas y ponerlo de forma determinada al servicio del gobierno. Esto ha sido así a lo largo de muchos años, hasta el punto de que cuando algún presidente del centro se negaba a publicar o retrasar lo que tenían en la bandeja o a hacer determinadas influencias, pues acababan dimitiendo. Entonces, esto viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo con este centro, aunque haga otras labores de formación que son importantes, pero sin embargo, este deterioro actual, como el que estamos viendo con el señor Tezanos, es algo insólito, que hasta ahora nunca se había visto y que además nos está costando más dinero a los españoles porque recordemos que se ha aumentado la frecuencia de este barómetro. No tiene sentido en tan poco espacio de tiempo estar haciendo esta serie de barómetros que además en algunas provincias ni siquiera cambia nada. Entonces, al final lo que vemos es esta disparidad entre este centro público y la gran mayoría de centros privados, que lo estamos viendo en intención de voto, que es una interpretación que hace, y que lo estamos viendo incluso con el asunto también de las vacunas, que hace una interpretación favorable hacia lo que sería el plan del gobierno y encuestas, a lo mejor más de andar por casa, con algunos recursos pequeños, están dando información absolutamente distinta a esto, ¿no? Entonces, lo que nos hace es preguntarnos la utilidad de esto, el dispendio de recursos públicos y la imagen que se está dando por parte de un organismo público que no es conveniente. Las principales empresas de demoscopia, GAT3, NC Report, Sigma 2, le dan todas al Partido Popular un suelo de un 29% de voto. ¿Esto cómo lo puede justificar Tezanos? Con trampas, evidentemente, pero ¿cuál puede ser su explicación? Porque alguna vez sí que le hemos visto intentando explicar por qué con su método muy particular varían tanto las cosas. Luego es verdad que en algunos comicios sí que se ha acercado al resultado. No sé si por haberlo dirigido también previamente, ¿no? Hay una parte siempre en las encuestas de influencia de la opinión pública, con la opinión publicada, eso es una parte que está bastante claro, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no dice la verdad en las encuestas, hay una parte que hay que al final acabar haciendo alguna clase de cocina. Pues claro, el señor Tezanos puede coger e inventarse lo que más le apetezca y lo que más le convenga para acercarse a reforzar los resultados del Partido Socialista, que es lo que está haciendo de forma continuada. Entonces, él puede coger cualquier método, justificarse en su experiencia y al final seguirlo replicando. Lo que sí que pasa es que se crea un ánimo que es el que influye en la gente, pues ese ánimo es lo que están continuamente tratando de espolear, pero hemos visto algunos fracasos recientes como con la Comunidad de Madrid, por ejemplo, simplemente con lo que se publicaba en abril de este año, que era también un fracaso muy notable. Entonces, una de las propuestas que se hacen es que publique simplemente los datos en bruto y que ya deje, para no deteriorar la institución, pues que ya deje la interpretación o la cocina para el resto de investigadores en España, que hay muchos y que lo pueden hacer bastante mejor. Bueno, por lo menos no le ha dado, no sé, 50 diputados a España vaciada, que el otro día, según El Español, decía que iba a ser llave de la gobernabilidad con 15, quiero recordar, ¿no? Eso es bastante extraño, solo ha habido... Huele un poco a ingeniería. huele a ingeniería. Por no decir la cocina de la vez. Es solo una encuesta, por lo menos hasta donde yo sé ahora mismo, la que está publicando eso, el resto se escudan en otros o en cuestiones así. Es muy difícil detectar eso también, porque te tienes que ir a las provincias más pequeñas de España, es también muy difícil detectarlo, pero es un fenómeno que merece la pena evaluar, porque si esto se sigue acrecentando, como ocurre en Teruel, si ocurre en otras provincias, estaríamos hablando de un fenómeno insólito en los países equiparables a nivel occidental y a nivel europeo, y estaríamos hablando de un fracaso de los mecanismos de representación del sistema político español, afecta al valor constitucional y es un problema porque significa que los dos grandes partidos tienen una parte muy significativa de España bastante abandonada. Estamos viendo en los últimos días cómo la imagen de
Yolanda Díaz se aupaba en las encuestas. De hecho, ayer, por ejemplo, le daba casi 0,20 puntos por encima de Pedro Sánchez. Igualmente sigue siendo suspenso, 4,76 respecto a 4,55. ¿Esto realmente es algo que refleje la realidad o volvemos a ver también esa cocina interna para aupar a Yolanda Díaz ahora que hay ese movimiento para crear un nuevo político de izquierda femenina, entre comillas? Para mí, ahora mismo, con la político español que menos está reflejando la realidad es Yolanda Díaz, porque estaba, por ejemplo, hace unos días simplemente hablando de autoridades y lo que sale en la inmensa mayoría de medios de comunicación son los cortes en los que ella sale como hablando brillantemente y muy aplaudida por detrás. Esa clase de efectos de comunicación son los que hacen que la gran parte del pueblo español conozca a una Yolanda Díaz que no se representa con la realidad, simplemente cogiendo sus últimas meteduras de pata, como esta de autoridades, que puede ser más anécdota, pero otras de mayor profundidad, como la de la intervención del Congreso de los Diputados, en la que se ve que claramente no sabe ni de sus propios temas, no sabe ni de lo que habla. Pues al final lo que estamos viendo de manera continuada es cómo tenemos a una político que se refleja en los medios de comunicación, una persona que no es ella, es un personaje de ciencia ficción. Entonces, claro, ¿qué va a salir en las encuestas? Pues que es una persona, vale, pues muy bien valorada, que ni chicha ni limona casi, y que tiene una muy buena imagen, pero es por cómo toda una serie de medios están influenciando en su imagen. Y luego hemos tenido políticos muy bien valorados en la historia de España que han perdido elecciones y otros mal valorados que han ganado elecciones. Entonces, tampoco nos sirve como una gran guía. Y luego Tezanos, como buen socialista, aprovecha la supuesta guerra interna del Partido Popular. Por primera vez mete a Ayuso en los políticos por los que pregunta como líder a presidir el gobierno y le pone muy mala nota, mucha peor que a Pablo Casado, por ejemplo. Bueno, también porque hay una parte del electorado. En España hay una cosa que antes hay que tener en cuenta, y es que por mucho que se hagan algunas autoubicaciones ideológicas también, tenemos un electorado muy escorado hacia la extrema izquierda, que eso es algo que una mayoría de gente no va a contar. Entonces, esa gente se comporta a la hora de emitir su opinión de una forma muy poco objetiva a la hora de valorar determinados líderes y a la hora de favorecer a otros. Entonces, al final, eso hace que esa esencia española nos dé una serie de cifras que son también bastante cuestionadas. Esto nos lleva siempre a lo mismo y es a la destrucción de las series históricas que ha hecho Tezanos, que es lo que de verdad sirve a los investigadores, a lo que nos lleva a ver es otra vez a este deterioro de institución y a cifras que luego al final no sirven para nada más que para unos determinados objetivos influenciables e influenciados a favor de una parte. Entonces, este espacio, tal y como está, que no tiene equiparación en otros países europeos, lo que tendría que hacer ahora mismo es limitar su actuación, hacerla más barata, poner los datos de verdad a disposición de los investigadores y despolitizarse, cosa que con este señor lo estamos viendo muy politizado. Pues nos quedamos con ese titular. Muchísimas gracias, Rubén, por atendernos. Y más asuntos. Los estudiantes universitarios inician este jueves un paro académico estatal contra 2 leyes impulsadas por el